Las noticias de última hora interrumpieron la programación habitual. Un caso sorprendente acababa de salir a la luz. Un hombre de mediana edad había sido detenido tras una investigación que llevaba años generando preguntas sin respuesta. Varias patrullas rodeaban una vivienda aislada junto a un amplio terreno abierto. Según los primeros informes, un joven había pasado más de una década viviendo en condiciones extremadamente difíciles dentro de una antigua construcción abandonada. Mientras las autoridades aseguraban la zona, decenas de curiosos y periodistas se reunían alrededor del lugar intentando comprender qué había ocurrido realmente. La detención ocupó rápidamente titulares en televisión y redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento. Por razones legales y de privacidad, el sospechoso apareció con el rostro cubierto mientras era escoltado por la policía entre cámaras y reporteros. Los medios buscaban respuestas. ¿Existía alguna relación previa entre ambas personas? ¿Cómo había permanecido oculto este caso durante tanto tiempo? Quien alertó finalmente a las autoridades. Durante la inspección del lugar, los agentes abrieron una habitación oscura que llevaba años cerrada. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El espacio estaba repleto de montañas de libros que cubrían casi cada rincón, y en medio de aquella increíble escena se encontraba un joven de aspecto frágil, sentado entre los libros, completamente concentrado en la lectura, como si el mundo exterior apenas existiera. Las autoridades confirmaron rápidamente que habían localizado a la persona que buscaban. El muchacho fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Aunque presentaba signos evidentes de haber atravesado circunstancias extremadamente difíciles, los informes iniciales indicaban que se encontraba estable, con apenas 18 años. Singu Jin se convirtió en el centro de una historia que parecía imposible de creer. Los médicos descubrieron que sufría graves problemas de salud derivados de años de aislamiento y carencias. Sin embargo, algo llamó especialmente la atención de todos. Pese a todo lo que había vivido, sus ojos seguían reflejando una extraña determinación. Cuando una doctora intentó hablar con él y le preguntó quién era, el joven tardó unos segundos en responder. Finalmente abrió la boca y pronunció unas palabras que dejaron a todos en silencio. Aquella respuesta revelaba mucho más de lo que cualquiera podía imaginar, y mientras intentaba reconstruir su pasado, comenzaron a surgir recuerdos fragmentados de una infancia marcada por la soledad, el frío y la lucha diaria por sobrevivir. Una historia tan impactante que parecía sacada de una novela de terror, pero aún en medio de todas las adversidades que se presentaban, la lucha debía seguir. Volviendo al presente, los doctores quedaron completamente impactados. La doctora observó al joven con una expresión complicada. No podía entender cómo alguien podía referirse a sí mismo de una forma tan cruel. Se preguntaba cuánto tiempo había sido sometido a ese tipo de manipulación. Las innumerables cicatrices que cubrían su cuerpo solo empeoraban las cosas. Cada marca parecía contar una historia distinta, y todas la llevaban a la misma conclusión. Quienes le habían hecho eso merecían el castigo más severo posible. Respiró hondo antes de acercarse a él. Cálmate, fuiste muy afortunado. Luego apoyó una mano sobre su hombro. Los resultados no son tan malos como temíamos. Ahora podrás descansar todo lo que quieras y estarás a salvo. Le dedicó una pequeña sonrisa. Volveré en un momento. El doctor que estaba a su lado preguntó con calma. ¿Quieres que me encargue de él mientras tanto? Ella negó con la cabeza. No, lo haré yo misma. Sin embargo, apenas salió de la habitación, una multitud de reporteros se abalanzó sobre ella. Los guardias intentaban contenerlos, pero las preguntas llegaban una tras otra. ¿Cuál es el estado del paciente? ¿Han encontrado a su familia? ¿Ya saben cómo se llama? ¿Es cierto que tiene alguna discapacidad? ¿Tiene problemas para comunicarse? La doctora frunció el ceño, claramente molesta. ¿Qué hacen frente a la habitación de un hospital? Su voz se volvió más fría. ¿Acaso este caso es un espectáculo para ustedes? Luego se giró hacia uno de los guardias. ¿Cómo permitieron que entrara toda esta gente? ¿Revisaron siquiera sus identificaciones? La presión que ejerció fue inmediata. Si no abandonan el lugar ahora mismo, los reportaré por obstrucción a la autoridad de ingreso ilegal. Aquellas palabras bastaron para que los reporteros comenzaran a retirarse. Mientras tanto, dentro de la habitación, Singu Jin permanecía acostado sobre la camilla. Después de tanto tiempo, finalmente podía descansar. Sus ojos permanecían fijos en el techo mientras observaba las luces de la habitación. Entonces notó algo. Su mirada descendió hasta el catéter conectado a su mano. Lo examinó en silencio y comprendió de qué se trataba. Poco después, dirigió la vista hacia otro paciente que compartía la habitación con él. El hombre le lanzó una breve mirada antes de hablar. ¿Estuviste retenido? Suspiró y negó con la cabeza. La vida es dura. Esperó una respuesta,
pero al notar que Wu Jing no parecía tener intención de conversar, volvió a concentrarse en su teléfono. Bueno, a partir de ahora tu vida no será tan fácil. Wu Jing dirigió su mirada hacia su tarjeta médica, y tras observarlo durante unos segundos, comenzó a analizar cada detalle. Tenía una fractura abierta de fémur, medía aproximadamente 167 centímetros y pesaba cerca de 60 kilos. Era zurdo, sus manos eran ásperas y secas, con señales evidentes de deshidratación. Tampoco había marcas de reloj ni de anillos. Aquello sugería que no le interesaban los accesorios y que probablemente realizaba trabajos físicos. Además, si no había señales de un anillo, era posible que no tuviera pareja. Uniendo todas las pistas, llegó rápidamente a una conclusión. Lo más probable era que hubiera caído desde un techo de baja altura mientras trabajaba en la remodelación o mantenimiento de algún edificio. Cuando cayó, su cerebro debió ordenar instintivamente que el pie izquierdo absorbiera primero el impacto. Sin embargo, el fémur fue incapaz de soportar la energía generada por la caída y terminó fracturándose de forma expuesta. Ya estaba evaluando cuál habría sido el procedimiento de primeros auxilios más adecuado para esa situación cuando la puerta volvió a abrirse. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. La doctora entró cargando una bandeja con comida. ¿Descansaste bien?, preguntó con amabilidad. Wu Jing permaneció en silencio. Debes tener hambre. Es hora de comer. La doctora colocó la bandeja frente a él y sonrió. Pensé que una cuchara y un tenedor serían más fáciles de usar. Wu Jing la observó atentamente. Las arrugas en las comisuras de sus ojos eran naturales. Los músculos de sus mejillas se elevaban de forma simétrica y la expresión de su rostro no mostraba señales de tensión. Era una sonrisa genuina. Además, su lenguaje corporal reflejaba apoyo y preocupación, no hostilidad. En conclusión, no representaba ninguna amenaza. La doctora tomó suavemente una de sus manos. Puedes comer tranquilo. Nadie te hará daño aquí. Wu Jing bajó la vista hacia la comida, tragó saliva, y luego comenzó a comer. La doctora lo observó con una sonrisa. No diría que la comida del hospital sea deliciosa, comentó, pero espero que la aproveches. Sin embargo, al segundo siguiente, su expresión se congeló. Wu Jing estaba devorando la comida. Comía con una desesperación que parecía acumulada durante años, como si temiera que alguien fuera a arrebatársela en cualquier momento. Ella se quedó completamente atónita ante aquella escena. Intentó detenerlo. Despacio. Si comes tan rápido te dará una indigestión. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera acercarse, el último grano de arroz había desaparecido. Wu Jing terminó la comida con evidente satisfacción. La doctora se quedó inmóvil y lentamente se llevó una mano a la boca, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo había pasado sin comer adecuadamente? ¿En qué clase de condiciones había vivido durante todos esos años? Justo entonces, su teléfono comenzó a sonar. Ella respondió la llamada, escuchó atentamente durante unos segundos, y su expresión cambió de inmediato. ¿Hablan en serio? Se puso de pie al instante. Voy para allá ahora mismo. Al colgar, volvió la mirada hacia Wu Jing. Tu padre y tu madre están aquí. Han llegado al hospital. Wu Jing analizó aquellas palabras. Padre, madre, familia, eran términos que reconocía, pero cuyo significado emocional seguía resultándole distante. Los traeré enseguida, dijo la doctora antes de salir apresuradamente de la habitación con la bandeja vacía. El silencio volvió a reinar. Wu Jing dirigió la mirada hacia el reloj de la pared. Comenzó a calcular. 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos. El tiempo avanzaba de forma constante. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que lo dejaría escuchar lo que quería. El tic-tac del reloj resonaba con claridad en sus oídos. Poco a poco, otros sonidos comenzaron a destacar entre el ruido del hospital. Pasos, voces, movimientos. Cada uno llegaba con una precisión extraordinaria. Los pasos se acercaban cada vez más a la habitación, más cerca, hasta que finalmente pudo escuchar la voz de la doctora al otro lado de la puerta. Su estabilidad emocional es nuestra prioridad. Intenten acercarse con calma para no sobresaltarlo. Tras dar aquellas indicaciones, les permitió entrar. La puerta se abrió lentamente. Después de mucho tiempo, Wu Jing volvió a ver a sus padres. En cuanto lo vieron, ambos pronunciaron su nombre. Wu Jing, sin contenerse, corrieron hacia él. Esperen, podrían asustarlo, intentó advertir la doctora. Pero ya era tarde. Su madre fue la primera en abrazarlo. Su padre la siguió inmediatamente después. Los dos temblaban mientras lo sujetaban con fuerza, como si temieran perderlo otra vez. Las lágrimas no dejaban de caer por sus rostros. Lo sentimos,
perdónanos, perdónanos, hijo. Una y otra vez repitieron aquellas palabras. Gracias, gracias por volver con nosotros. Gracias por regresar a casa, hijo. Sin embargo, para Wu Jing, aquella avalancha de emociones era demasiado. Los apartó y se cubrió los oídos. Después cerró los ojos, simplemente era incapaz de procesarlo todo. Algún tiempo después, en otra parte de la ciudad, una joven acababa de recibir una llamada de su madre. ¿Ya terminaste?, preguntó la mujer al otro lado del teléfono. Sí, ya entendí todo. La joven guardó el celular. Era la hermana menor de Wu Jing. Por todo lo que sus padres le habían contado, su hermano era alguien extraordinario, una persona capaz de comprender el mundo de una manera que los demás no podían. Pero había algo que no dejaba de preguntarse. ¿Cómo sería convivir con él? Desde pequeña, siempre le había parecido una persona peculiar. De hecho, apenas conservaba recuerdos de él. Bajó la mirada hacia una fotografía del almacén donde lo habían encontrado. Era normal que alguien actuara de forma extraña después de pasar 12 años encerrado en un lugar así. Si ella hubiera vivido algo parecido, probablemente tampoco sería la misma persona. Por suerte, los médicos habían dado noticias alentadoras. Mientras permanecía sumida en sus pensamientos, escuchó la puerta principal abrirse, se levantó rápidamente para mirar. Su madre entró primero. Ya llegamos, deben tener hambre, así que voy a preparar la cena enseguida. Detrás de ella, su padre habló. Wu Jing, entra, está bien, respondió él. Su hermana intentó sonreír. Bienvenido a casa. Sin embargo, Wu Jing no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el interior de la vivienda, observando cada objeto y cada rincón. Su padre apoyó una mano sobre su espalda. Debe sentirse extraño volver después de tanto tiempo. Luego señaló el pasillo. ¿Recuerdas tu habitación? Tras decir eso, miró a su hija. ¿Por qué no le enseñas la casa? También podrían pasar un rato juntos. Bomi se puso un poco nerviosa. ¿De verdad quieren que haga eso? Su madre asintió. Claro, muéstrale su habitación e intenta volverte cercana a él, pero yo podría ayudar a preparar la cena. Intentó refutarla, pero su madre la presionó. Pasar tiempo con tu hermano también es ayudar. Finalmente, Bomi respiró hondo y se acercó a Wu Jing. Ven, te mostraré tu habitación. Y así, mientras sus padres comenzaban a preparar la cena, ambos hermanos caminaron juntos hacia la habitación. Wu Jing no mostró ninguna reacción particular, lo que hizo que Bomi se sintiera incluso más incómoda de lo que esperaba. Mientras tanto, él observaba detenidamente cada rincón de la habitación, la cama, la ventana, la computadora. Todo aquello formaba parte de su habitación. Hermano. La voz de Bomi lo sacó de sus pensamientos. Wu Jing giró la cabeza para mirarla. Por un instante, ella se quedó observándolo. Se veía incluso más guapo que cuando lo había visto en el hospital. Voy a enseñarte cómo usar un teléfono inteligente, comentó. Ambos se sentaron sobre la cama. Bomi tomó el dispositivo y comenzó a explicarle las funciones básicas. Cuando está apagado, solo tienes que mantener presionado este botón durante unos segundos para encenderlo. Luego guardó varios contactos. Este es el número de mamá, este es el de papá, y este es el mío. Después eliminó el suyo. Ahora intenta guardarlo tú. ¿Entendido?, respondió Wu Jing. La respuesta sorprendió a Bomi, no por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. No tienes que hablarme tan formalmente. Soy tu hermana menor. ¿Entendido? La joven se quedó observándolo durante unos segundos, luego apagó el teléfono. Bien, ahora enciéndelo. Wu Jing siguió exactamente los pasos que ella le había explicado. Bomi le pidió entrar a los contactos y registrar su número. Para su sorpresa, no parecía tener ninguna dificultad. De hecho, aprendía demasiado rápido. ¿Era realmente la primera vez que utilizaba un teléfono? Sus dedos se movían por la pantalla con más velocidad que los de ella. Poco después, Wu Jing levantó la vista. ¿Lo hice correctamente, o debo repetirlo? Bomi sonrió. Lo hiciste bien. Eres muy inteligente. Mientras hablaba, no podía evitar pensar que aprendía a una velocidad aterradora. Luego abrió el navegador. Ahora te enseñaré a buscar cosas en internet. Le mostró los iconos principales y continuó explicando. Puedes buscar cualquier cosa que quieras saber, o cualquier cosa que te genere curiosidad. Finalmente le entregó el teléfono. Inténtalo. Wu Jing observó la pantalla durante unos segundos, y lo primero que escribió fue una sola palabra: familia. Apareció una definición e imágenes relacionadas con el término. Él las estudió atentamente. Mamá, papá. Se giró hacia Bomi, y por primera vez, pronunció su nombre. Bomi, hermana, somos una familia. Bomi sonrió de inmediato. Así es. Wu Jing guardó silencio. Mientras organizaba esos conceptos en su mente,
percibió un aroma suave flotando en el aire, su mirada quedó fija por un momento, intentó identificarlo. ¿Era eso lo que llamaban perfume? Recordó que el uso de perfumes se remontaba a miles de años atrás. A lo largo de la historia, las personas habían desarrollado innumerables técnicas para crear aromas agradables y proyectar una mejor imagen ante los demás. Se levantó de la cama. «Huele a perfume». «¿Qué dijiste?», preguntó Bomi. Sin embargo, Wu Jing ya había comenzado a caminar fuera de la habitación. «Hermano». Bomi lo miró con curiosidad. «¿A dónde vas?». Al no recibir respuesta, comenzó a preguntarse si acaso no la había escuchado. Wu Jing avanzaba guiado por el aroma. Se detuvo en la entrada de su cuarto y giró la cabeza hacia la mesa del comedor. Caminó hacia allí, y entonces comprendió algo. No era perfume, era comida. Su madre se giró al verlo y sonrió. «Llegaste justo a tiempo. Siéntate. Debes tener hambre». «Está bien», respondió Wu Jing. Su padre soltó una carcajada. «Hoy preparé estofado de kimchi. Está tan rico que podrías morirte sin darte cuenta». Bomi salió de la habitación y toda la familia tomó asiento. Durante la comida, sus padres y su hermana no dejaban de acercarle distintos platos para que él los probara. Cada vez que terminaba algo, alguien le ofrecía otra cosa. Poco a poco, el ambiente se volvió más relajado. Las conversaciones llenaron la mesa y las risas comenzaron a surgir con naturalidad. Por primera vez en mucho tiempo, aquella familia compartía una cena juntos. Mientras tanto, en una comisaría de policía, un interrogatorio estaba en curso. Un detective presionaba a un acusado. «Tu familia ha estado muriendo durante los últimos 5 años. Una persona cada año. Primero fue tu esposa, después tu madre. Más tarde, tu cuñado murió tras ingerir hierbas venenosas, e incluso 2 vecinos cercanos a ti terminaron perdiendo la vida». El hombre habló con frialdad. «No fui yo». El detective golpeó la mesa con fuerza. 5 personas han muerto a tu alrededor de manera consecutiva. ¿De verdad esperas que creamos que no sabes nada? El hombre mantuvo su postura. «Te juro que no fui yo». «Entonces dime quién fue», exigió el detective. «¿Por qué sigues sin cooperar?». El hombre bajó la cabeza. «Detective, yo no lo hice». «Pero ese monstruo sí». El detective frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». El hombre levantó la cabeza de golpe. La rabia en su rostro era evidente. «De ese hombre». Se puso de pie bruscamente. «Le di comida, le di un techo donde vivir, y él los mató todos». El detective también se puso de pie. «¿Con qué derecho te pones a gritar?». El hombre respiraba agitadamente. «No lo saben, no tienen idea de qué clase de persona es». Para el mundo, Wu Jing era una víctima que había soportado años de sufrimiento, pero para él, la realidad era distinta. Aquel muchacho no era una persona común. Todo había sido una trampa, una manipulación cuidadosamente planeada, una obra creada por una mente aterradoramente calculadora. Al caer la noche, Wu Jing permanecía en su habitación observando el teléfono que Bomi le había dado. Poco antes, ella le había enviado varios enlaces. Según ella, eran videos muy populares que mucha gente veía. Wu Jing los abrió uno por uno. Cada nuevo contenido representaba una oportunidad para aprender. Aprendió nuevas expresiones, nuevas formas de hablar, nuevas costumbres. También buscó información sobre la familia. Mientras navegaba, encontró un video donde varias chicas probaban distintos platillos. «Está increíblemente delicioso, tienen que probarlo. Es el mejor que he comido». Al observar sus reacciones, Wu Jing sintió curiosidad. ¿La comida podía ser realmente tan deliciosa?, se preguntó. Justo entonces, escuchó unos golpes en la puerta. «Hermano, ¿qué estás haciendo?». «¿Puedo entrar?». Era Bomi. «Adelante». La puerta se abrió. Bomi asomó la cabeza y sonrió. «Te interrumpo». Wu Jing negó con la cabeza. «¿Me llamaste? ¿Necesitas ayuda con algo? Si hay algo que limpiar o algún trabajo que hacer, puedo ayudarte». Bomi agitó las manos rápidamente. «No, hermano, no tienes que hacer ese tipo de cosas. Quería preguntarte algo. ¿Quieres ir por un helado?». Wu Jing inclinó ligeramente la cabeza. «¿Qué es un helado?». Bomi sonrió. «Es algo frío y muy delicioso». Sin darle tiempo a responder, lo tomó de la mano. «Ven conmigo». Ambos salieron de la habitación. Antes de irse, su madre los detuvo. «No se vayan a otro lado». Su padre señaló a Bomi. «No sueltes la mano de tu hermano». Lo sé», respondió ella. Volveremos pronto», repitió él, imitando sus palabras. Poco después, abandonaron el edificio y caminaron hasta una tienda de conveniencia cercana. Apenas vio la entrada, Wu Jing quedó sorprendido. Pero al entrar, su asombro aumentó todavía más. Había estanterías llenas de productos, luces brillantes, decenas de objetos distintos. «Vamos, apresúrate», dijo Bomi entre risas. «Escoge la paleta que quieras comer».
Wu Jing observó el congelador con atención. La enorme variedad volvió a sorprenderlo. Bomi notó su expresión y se sintió un poco avergonzada. Si quieres, puedo ayudarte a elegir. Así, ambos comenzaron a revisar las distintas opciones. Finalmente, Bomi tomó una de las paletas. Esta es muy rica. Wu Jing observó el envoltorio y asintió. Después caminaron hacia la caja registradora. Mientras avanzaban, Bomi cayó en un pequeño dilema. ¿Debería dejar que su hermano pagara por sí mismo? ¿O sería demasiado pronto para algo así? Al final, decidió que era mejor ir poco a poco. Todavía era demasiado pronto para darle responsabilidades como pagar por su cuenta, así que terminó pagando ambos helados. Gracias por su compra, respondió el vendedor. Los dos salieron de la tienda. Afuera, varias chicas estaban sentadas alrededor de una mesa. Al verlos pasar, giraron la cabeza casi al mismo tiempo. Mientras tanto, Bomi le enseñaba a Wu Jing cómo abrir el envoltorio del helado. Se abre así. Las jóvenes no tardaron en fijarse en él. Es increíblemente guapo. Ve a pedirle su número. ¿Y si la chica que está con él es su novia? Bomi escuchó parte de la conversación y soltó una pequeña risa. Luego observó a su hermano luchando con el envoltorio. Espera, te ayudaré. Gracias, dijo Wu Jing. Ella tomó el helado y lo abrió por él. No tienes que agradecerme por eso, se lo entregó. Ahora pruébalo. Es muy frío y dulce. Wu Jing obedeció. Apenas dio el primer bocado. Una sensación completamente nueva recorrió su cuerpo. El frío, el dulzor, la textura cremosa. Todo era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Bomi notó su expresión. Hermano, ¿qué pasa? ¿Está raro? ¿O demasiado frío? Por un momento pensó que tal vez había escogido un sabor que no le gustaba. Si no te gusta, no tienes que obligarte a comerlo. Wu Jing negó con la cabeza. Está delicioso. Bomi parpadeó. Súper delicioso. Acto seguido, volvió a darle otro bocado. Bomi se quedó observándolo, no recordaba haberle enseñado esa expresión. Por otro lado, las chicas que lo observaban cambiaron completamente de expresión. La imagen que tenían de él desapareció al verlo disfrutar el helado de aquella manera. Bomi decidió ignorarlas, tomó a su hermano del brazo. Vamos. Mientras caminaban, sacó su teléfono. Hermano, ¿podemos tomarnos una foto? Wu Jing asintió. Así que se tomaron varias fotografías juntos antes de emprender el camino de regreso. Durante el trayecto, Bomi enviaba mensajes a sus amigas, les mostró las fotos de su hermano y, como era de esperar, el grupo explotó de emoción. Todos los mensajes eran elogios sobre lo atractivo que era. Tan concentrada estaba en el chat que no se dio cuenta de que Wu Jing se había detenido por unos segundos. Algo había llamado su atención. Había percibido a una persona observándolos. No, más específicamente, observando a Bomi. Sus ojos seguían cada movimiento de la joven, analizaban cada parte de su cuerpo. En la mente de Wu Jing comenzó a formarse una imagen detallada de aquel individuo. La visera de su gorra tenía muchas marcas, sus cejas permanecían ligeramente fruncidas, sus párpados se encontraban tensos, y sus pupilas parecían visiblemente dilatadas. Antes, de camino a casa, su familia no pareció reconocerlo. Por la forma en que actuaban, era evidente que no lo conocían y que tampoco era alguien que vivía cerca. En ese momento, el desconocido notó que estaba siendo observado. Sus ojos se cruzaron por un instante con los de Wu Jing, y al segundo siguiente, comenzó a alejarse apresuradamente. Wu Jing analizó cada detalle mientras continuaba comiendo su helado. Las axilas del hombre estaban empapadas de sudor. Las rodillas de su pantalón presentaban arrugas. Además, había marcas de pedales en sus zapatos. Sin embargo, la distancia entre ellas era demasiado estrecha para pertenecer a una bicicleta. Lo más probable era que utilizara una motocicleta. Tampoco había tierra o polvo reciente en su calzado. Eso significaba que había llegado desde otro lugar. Una conclusión tras otra apareció en la mente de Wu Jing. Bomi llamó a su hermana. Ella notó que se había quedado atrás. Hermano, se detuvo y lo miró. ¿Qué haces ahí parado? Siguió la dirección de su mirada. ¿Pasó algo? ¿Viste algo? Wu Jing apartó la vista. No. Después señaló la entrada del edificio. Entra primero. Bomi frunció el ceño. ¿De verdad no viste nada? Sin esperar respuesta, tomó su brazo. Ya es muy tarde. Comenzó a arrastrarlo suavemente hacia el interior. Si entro sola, mamá me regañará. Además, todavía no estás acostumbrado a estar afuera por tu cuenta. Wu Jing no opuso resistencia. Mamá nos está esperando. Vamos. Así, ambos regresaron a casa. Esa noche, cuando las luces del departamento se apagaron y el silencio se adueñó del lugar, Wu Jing permaneció frente a la ventana, observando el exterior. Entonces vio su reflejo, y junto con él apareció la otra voz. Jing,
la personalidad que había nacido para sobrevivir. Esta es mi familia, dijo Jing. Deberías alejarte de ellos. Wu Jing mantuvo la mirada fija en el cristal. Son mi familia. Jing soltó una risa burlona. ¿Y qué piensas hacer para protegerlos? ¿Correrás detrás de ese hombre y gritarás que llamarás a la policía? ¿Eso es todo? Así es como un tonto como tú piensa proteger a su familia. Wu Jing guardó silencio durante unos segundos. Existen muchas formas. Eres un monstruo que no pertenece a este mundo. No. Jing negó inmediatamente. Yo hice todo lo necesario para sobrevivir. Si yo hubiera sido ingenuo, ya estaríamos muertos. Wu Jing habló con firmeza. Pude haber sobrevivido por mi cuenta. Nunca debiste haber nacido en este mundo. Jing soltó una pequeña carcajada. ¿De verdad crees que yo soy el monstruo? Entonces dime, ¿qué eres tú? ¿Hay algo en lo que seas mejor que yo? Wu Jing negó lentamente. Yo soy el dueño de este cuerpo. Tú solo eres otra personalidad que creé. Jing sonrió. El miedo y la ansiedad son mi alimento. Cada vez que esas emociones te dominaban, yo tomaba el control. Wu Jing se quedó pensativo. Si podía invocarlo desde su subconsciente, podía maximizar sus conocimientos. Él era como una bestia salvaje, peligrosa. Pero si lograba controlarla, las cosas serían mucho más fáciles. Wu Jing permaneció pensativo unos instantes, y finalmente habló. Esta noche puede salir. De pronto, algo cambió. La expresión de Wu Jing se volvió distinta. Sus ojos perdieron la calma habitual. Poco después, abandonó el departamento. La lluvia caía silenciosamente sobre la ciudad. Jing descendió las escaleras y caminó hacia el lugar donde había visto al desconocido. Tal como esperaba, el hombre seguía allí. Permanecía bajo un paraguas, observando el edificio desde la distancia. Pero apenas lo vio acercarse, se puso nervioso, y comenzó a alejarse. Espera. La voz de Jing lo detuvo. Levantó una mano mientras las gotas de lluvia golpeaban el suelo. La lluvia es un regalo del universo. Incluso puede ocultar la presencia de las personas. Observó cada detalle de su reacción. Viniste preparado, debiste planear este día durante mucho tiempo. El desconocido retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo? Jing sonrió. Vamos, me estás aburriendo. El hombre guardó silencio. Por primera vez, parecía realmente inquieto. ¿Quién eres? Jing ladeó la cabeza. Eso duele un poco. Después de todo, te conozco bastante bien. Comenzó a enumerar detalles con absoluta naturalidad. Hoy almorzaste fideos, trabajas repartiendo comida en motocicleta, pasas gran parte del día recorriendo callejones, y últimamente has estado rondando cerca de mi casa como un perro callejero, señaló una de sus mangas. También tienes pelos de gato adheridos a la ropa, así que probablemente acabaste con la vida de uno hace poco. El hombre dio otro paso hacia atrás. ¿Quién eres?, preguntó nuevamente. Jing apartó el cabello mojado de su frente. Su sonrisa se volvió más fría. En un instante acortó la distancia entre ambos y lo hizo perder el equilibrio. El paraguas cayó al suelo. La máscara y la gorra que llevaba puesta también terminaron desprendiéndose. El hombre se quedó inmóvil, completamente sorprendido. Jing lo observó desde arriba. La lluvia seguía cayendo sobre ambos. Personas como tú. Su voz era tranquila. Siempre creen que están observando a los demás, pero rara vez se dan cuenta de que también están siendo observadas. Desgarró su camisa. Las cicatrices cubrían gran parte de su cuerpo. Había marcas antiguas, heridas profundas y rastros de un sufrimiento imposible de ocultar. Al verlas, los ojos del hombre se abrieron tanto que parecían querer salir de sus órbitas. Jing se acercó paso a paso. La sonrisa en su rostro no desapareció. No vuelvas a aparecer frente a mí, y si vuelvo a verte, todas estas marcas también terminarán grabadas en tu cuerpo. El desconocido sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Lo entiendes? Jing no recibió respuesta, así que se inclinó ligeramente hacia él. Entonces deja de arrastrarte como un gusano y lárgate, le ordenó. Aquellas palabras fueron suficientes. El hombre se dio la vuelta y huyó bajo la lluvia sin atreverse a mirar atrás. Jing permaneció de pie observándolo desaparecer. Las gotas golpeaban su rostro mientras una sonrisa satisfecha se dibujaba en sus labios. Se siente bien, murmuró. Luego de esto, los días comenzaron a transcurrir con tranquilidad. El primer día salió a comer con su familia a un restaurante. El segundo día, su madre lo llevó de compras. El tercero, probó las palomitas de maíz por primera vez y fue al cine junto a Bomi. Por primera vez en mucho tiempo, estaba experimentando una vida normal. Llegó el cuarto día. Aquella tarde, Bomi se encontraba estudiando junto a él en su habitación. Wu Jing observó las hojas durante unos segundos. Luego tomó un lápiz y comenzó a responder. Las respuestas aparecían una tras otra, sin pausas, sin dudas.
sin necesidad de pensar demasiado. Bomi lo observó durante unos segundos antes de levantarse de golpe. Espera, Wu Jing levantó la vista. ¿Qué sucede? Tienes que leer las preguntas antes de responderlas. Bomi señaló el examen. No puedes simplemente adivinar todas las respuestas. Wu Jing inclinó ligeramente la cabeza. Ya las leí. Aquella respuesta la hizo parpadear, luego sonrió. ¿Dónde aprendiste a decir cosas así? Creo que cometí un error cuando te enseñé a usar YouTube. Seguía convencida de que estaba adivinando, pero al menos podía aprovechar la oportunidad para enseñarle a revisar sus respuestas. Vamos a comprobarlas juntos. Tomó el libro y comenzó a corregir. Primera pregunta, correcta. Segunda, correcta. Tercera, correcta. La sonrisa de Bomi comenzó a desaparecer. Siguió revisando, una tras otra, todas estaban bien. Cuando terminó, giró la cabeza hacia él. ¿De verdad leíste todo antes de responder? Sí, respondió Wu Jing. ¿Lo hice bien? Bomi permaneció en silencio unos segundos. Luego sacó otro examen. Haz este también. Wu Jing tomó el libro, y pocos minutos después había terminado. Bomi revisó las respuestas. Una vez más, todo correcto, su expresión pasó de sorpresa a admiración. Hermano, eres un genio. Wu Jing negó lentamente. No, no soy un genio. Solo quiero ser una persona normal. Bomi lo observó durante unos segundos. ¿De verdad quieres ser una persona normal? Wu Jing asintió. Sí, aunque sea difícil, quiero intentarlo. A tu edad, mientras otros niños jugaban y crecían rodeados de sus familias, yo pasé años sufriendo todo tipo de cosas junto a la persona que me retuvo. Años llenos de dolor. Años llenos de experiencias que ninguna persona debería vivir. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Bomi. Hermano, debió haber sido difícil. Wu Jing la observó en silencio, e inmediatamente identificó los cambios en su expresión. Las pupilas descendían ligeramente, los músculos de las cejas se elevaban, los párpados se relajaban, las comisuras de los labios caían. Todas las señales indicaban lo mismo, lágrimas genuinas. Sin decir nada, levantó una mano y le acarició suavemente la cabeza. Bomi, no estés triste. Tomó un bloc de notas, un lápiz, y comenzó a escribir rápidamente. Bomi parpadeó confundida. ¿Qué estás haciendo? Wu Jing terminó de escribir y le mostró la hoja. Ella comenzó a leer. Poco a poco, sus ojos se fueron abriendo más y más. El documento contenía una explicación detallada sobre los efectos físicos de la tristeza, la disminución de la temperatura corporal, las alteraciones del sistema inmunológico, los cambios en la calidad del sueño, el aumento del consumo de energía por parte del cerebro, las variaciones en los niveles de serotonina y los posibles efectos que eso podía generar sobre la salud mental. Todo estaba organizado con una precisión sorprendente. Bomi giró la cabeza. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó. Lo leí en libros. La respuesta fue tan simple que la dejó sin palabras. Justo en ese momento, la voz de su madre llegó desde el exterior. La cena está lista. Wu Jing se levantó inmediatamente. Voy, salió de la habitación. Bomi permaneció sentada observando la hoja que sostenía entre las manos. Poco después, su madre volvió a llamarla. Bomi, ya voy. Finalmente guardó la hoja y salió de la habitación. Esa noche, después de cenar, Wu Jing volvió a quedarse solo en su cuarto. Tenía el teléfono entre las manos mientras exploraba internet. Cada video era una nueva fuente de información. Cada comentario le mostraba otra forma de pensar. Todo le parecía fascinante. Continuó desplazándose por la pantalla, hasta que un video llamó su atención. Era una joven presentando un plato de sopa picante. La chica sonreía con entusiasmo frente a la cámara. Hoy voy a probar esta sopa. Al principio tomó una pequeña cucharada, parecía estar evaluando el sabor. Sin embargo, segundos después, volvió a tomar una porción, y luego otra, cada vez eran más. Wu Jing observó atentamente la pantalla. La expresión de la joven cambiaba con cada bocado, su rostro reflejaba satisfacción. Tras probar la sopa, la joven del video se sonrojó emocionada. Pedí el nivel más picante, comentó. Está increíblemente picante, pero también está deliciosa. Después comenzó a hablar sobre el sabor, la textura y las sensaciones que le producía cada cucharada. Wu Jing observó el video hasta el final. Su interés fue creciendo poco a poco, así que entró al canal de la creadora. Allí encontró más contenido parecido. En uno de los videos, la joven mostraba todo el proceso de una comida, desde el momento en que la pedía hasta que terminaba de comerla. Él quedó completamente absorto. Cuando terminó ese video, abrió otro, y sin darse cuenta, comenzó a preguntarse si actuando en base a eso seguiría considerándose normal. Entonces recordó una conversación reciente con sus padres. Aquella noche le habían preguntado qué quería hacer en el futuro. Él no había entendido la razón de aquella pregunta. ¿Por qué quieren saberlo?, preguntó.
Sus padres insistieron, porque queremos conocer tus sueños, aunque está bien si no tienes una respuesta. Él había permanecido en silencio durante varios segundos, pero finalmente respondió, quiero ser una persona normal, un oficinista normal. Sus padres intercambiaron una mirada, luego sonrieron, es una gran meta, y estamos seguros de que podrás lograrla. Puedes convertirte en cualquier cosa que quieras. Aquellas palabras permanecieron en su mente. A la mañana siguiente, salió de casa y se dirigió a una comisaría. Había llegado a una conclusión sencilla. Si una persona común veía algo sospechoso, lo normal era reportarlo a la policía. Por eso estaba allí, dentro de la estación, un detective se encontraba interrogando a un sospechoso. ¿Cometiste ese delito o no? El hombre negó repetidamente. Le digo que no fui yo. El detective suspiró. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Tenemos las imágenes. Entonces, como sigues negándolo, el sospechoso siguió negando, no soy yo. Señaló la fotografía sobre la mesa. Esa persona llevaba sombrero. Yo ni siquiera uso sombreros. El detective apoyó su rostro sobre su mano. También tenemos un testigo. ¿Y quién es ese testigo?, replicó el hombre. Ni siquiera estaba allí. Como pudo verme, justo entonces, alguien entró en la sala. El detective levantó la vista y se quedó congelado. Wu Jing se puso de pie inmediatamente, la sorpresa era evidente en su rostro. ¿De verdad eres tú?, lo observó de arriba abajo, has crecido muchísimo, casi no te reconocí. ¿Has estado bien desde entonces? Al escuchar esas palabras, Wu Jing recordó aquel día, tiempo atrás, cuando había sido rescatado. La persona que había estado a su lado en ese momento era el detective Kim Tae-jun. Aunque estaba aterrorizado y no entendía lo que estaba ocurriendo, aquel hombre le había hablado con calma. No tengas miedo, ya estás a salvo. Todavía podía recordar aquellas palabras. Wu Jing inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por lo que hizo aquel día. Kim Tae-jun sonrió. No tienes que agradecerme, ahora hasta hablas bastante bien. Se giró hacia uno de sus compañeros. Si Cheol, lleva al detenido a la celda. Pero les digo que soy inocente, protestó el hombre mientras era escoltado fuera de la sala. Wu Jing observó la escena con curiosidad. Después volvió la mirada hacia el detective. ¿Eso forma parte del manual secreto de los criminales?, preguntó. Kim Tae-jun parpadeó. ¿Qué? Negarlo todo hasta el final. El detective se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego soltó una carcajada. Vaya forma de verlo. Pero sí, ahora que lo mencionas, casi todos dicen exactamente lo mismo cuando los atrapo. Es como si siguieran el mismo guión. Por cierto, ¿cómo me encontraste? Me extrañaba si viniste a visitarme. No. La respuesta fue inmediata, vine porque quería mostrarte algo. Kim Tae-jun pareció intrigado. Bueno, si quieres podemos salir a tomar algo mientras hablamos. Wu Jing negó con la cabeza. No es necesario. Sacó su teléfono. Por favor, mira esto primero. El detective observó la pantalla. Al ver la aplicación abierta, arqueó una ceja. YouTube, sopa, ¿quién es? No me digas que abriste un canal. Wu Jing señaló la pantalla. Ella me recuerda a mí. Era la misma creadora de contenido que había estado viendo la noche anterior. Cuando habla de ciertos temas, mira repetidamente hacia la parte superior derecha. Eso significa que está mintiendo. También se lleva los dedos hacia los labios, muestra señales de nerviosismo. Cubrirse la boca mientras miente suele ser un intento subconsciente de contener algo que quieres decir. Siguió enumerando detalles. Muerde ligeramente sus labios. Ese comportamiento suele aparecer cuando una persona está ansiosa o bajo presión. Sentirse nerviosa frente a la comida es un poco extraño. Por supuesto, podría ser que está preocupada por el sabor, pero sus ojos vuelven a moverse hacia el mismo lugar. Dice que todo está bien, pero sus ojos cuentan una historia diferente. Sus palabras y sus acciones no coinciden. Mira sus hombros, se encogen constantemente. Las personas suelen encorvarse cuando se sienten amenazadas, inseguras o incómodas. Es una respuesta asociada al sistema límbico, una forma inconsciente de protegerse. Mira sus ojos. La joven acababa de levantar la vista hacia la parte superior izquierda. Está recordando algo, pero al mismo tiempo vuelve a cubrirse la boca. Cubrirse la boca de forma inconsciente suele indicar la intención de ocultar algo, ya sea porque quiere hacerlo o porque se siente obligada. En un momento, la joven llevó la mano hasta el collar que llevaba puesto. Ahí, Wu Jing señaló nuevamente, está tocando el collar, es una conducta de autorregulación emocional, una forma inconsciente de aliviar estrés y recuperar estabilidad psicológica. Kim Tae-jun volvió la mirada hacia él. ¿Y a qué quieres llegar con todo esto?, preguntó. Wu Jing respondió sin apartar la vista del video. Está pidiendo ayuda.
Observa los movimientos de sus dedos sobre la mesa. Está formando las letras SOS cuando juntas todos los elementos. Los movimientos de los ojos, las conductas de estrés, las señales de ocultamiento, son demasiadas coincidencias para ignorarlas. En pocas palabras, ella está siendo retenida. Igual que yo lo estuve. Kim Tae-jun abrió la boca para responder. Sin embargo, Woo Jin continuó hablando. No es la primera vez que intenta dar pistas. Al principio utilizó detalles relacionados con su cabello, después comenzó a usar su coleta, y ahora utiliza elementos del fondo. Cada vez es más evidente. Kim Tae-jun habló con seriedad. Explícate mejor. Woo Jin respondió inmediatamente. Es probable que la víctima tenga más de 20 años. No tiene familia o creció en un entorno problemático. Los responsables probablemente no son una sola persona, son varios, y por sus patrones de comportamiento, es posible que se encuentren entre la adolescencia tardía y los 20 años. Kim Tae-jun abrió los ojos con sorpresa. Espera, no estoy entendiendo nada. ¿Me estás diciendo que esta youtuber fue secuestrada? ¿La conoces? Woo Jin negó con la cabeza. No, no la conozco. Yo también estuve encerrado durante mucho tiempo. Por eso puedo reconocer el comportamiento de alguien que también está atrapado. Detective, ¿cree que las coincidencias pueden revelar la verdad? Kim Tae-jun lo miró con escepticismo. A ver, ¿con qué tontería vas a salir ahora? Woo Jin señaló la ropa que llevaba puesta. Esa camisa la compró su madre, ¿verdad? Kim Tae-jun parpadeó. ¿Qué? Mi madre también me compra ropa, continuó Woo Jin. Me compró la que llevo puesta. Tae-jun lo observó confundido. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Esa fue la primera coincidencia, respondió Woo Jin. Justo ahora, el sospechoso que acabas de enviar a la celda probablemente toca el violín o la viola como pasatiempo. Tae-jun se llevó una mano a la cabeza. No me digas, ¿de verdad crees que toca un instrumento? Sí, respondió Woo Jin, y si tengo razón, será la segunda coincidencia. Tae-jun soltó una carcajada. ¿Qué intentas hacer? ¿Quieres ser un perfilador o algo así? No, Woo Jin negó con tranquilidad. Solo quiero ser un oficinista común, y ahora mismo, solo vine a reportar algo. Por eso intento explicarlo de una forma que pueda convencerte. El sospechoso que acabas de enviar a la celda de detención, podrías preguntarle sobre su pasatiempo. Si me equivoco, puedes acusarme de obstrucción a la justicia, asumiré toda la responsabilidad. Tae-jun suspiró. Se conocían desde hace mucho, y aunque todo aquello sonaba absurdo, al menos podía hacer una simple pregunta. Espera aquí un momento. Abandonó la sala y comenzó a caminar hacia las celdas. Mientras avanzaba por el pasillo, no dejaba de preguntarse qué estaba haciendo. Woo Jin parecía demasiado seguro de sí mismo. Además, decía saber cómo actuaban las personas que habían estado confinadas. Bajó la mirada hacia su propia camisa. Todavía no entendía cómo había adivinado lo de la ropa. Finalmente llegó frente a la celda. El sospechoso levantó la vista. ¿Ahora qué? Tae-jun apoyó una mano sobre los barrotes. Pregunta rápida. ¿Tocas el violín o la viola? El sospechoso respondió sin pensarlo demasiado. Sí. Como pasatiempo, Tae-jun se quedó congelado. Durante unos segundos fue incapaz de reaccionar. El sospechoso notó inmediatamente el cambio en su expresión. Se acercó nerviosamente a los barrotes. Espera, ¿qué pasa? ¿Investigaron todo sobre mí? ¿Revisaron mi casa? Tae-jun comenzaba a preguntarse seriamente si Woo Jin era algún tipo de psíquico. Lo que no sabía es que, desde el momento en que entró a la comisaría, había analizado al sospechoso con una precisión absurda. Había identificado las marcas dejadas por un sombrero, la foliculitis en la zona del cuello, el uso frecuente de mascarillas, el casco de motocicleta. Incluso había deducido que tocaba el violín. Todo estaba en la palma de su mano. Tae-jun salió de la zona de celdas todavía intentando procesar lo ocurrido. Sin embargo, cuando regresó, descubrió que Woo Jin ya no estaba allí. Frunció el ceño. ¿A dónde fue el chico que estaba conmigo? Su compañero levantó la vista. No tengo idea. Tae-jun giró hacia su escritorio, y fue entonces cuando vio una nota. La tomó y comenzó a leer. Ya te di la segunda coincidencia. ¿Qué tal una tercera? La youtuber Hasku Mukban está pidiendo ayuda desesperadamente. Debajo había un número de teléfono. Tae-jun permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego giró la cabeza hacia su compañero, Hei Cheol. ¿Sí? Busca una youtuber llamada Hasku Mukban, ahora. Mientras tanto, en una parada de autobús, Woo Jin esperaba tranquilamente. Poco después, el vehículo llegó. Subió utilizando exactamente el mismo procedimiento que Bomi le había enseñado días atrás. Era apenas la segunda vez que utilizaba el transporte público. Tomó asiento junto a una ventana y observó la ciudad pasar frente a sus ojos. Mientras tanto, recordó una conversación reciente con su padre. Días atrás,
Los había visitado un viejo amigo suyo que trabajaba como oficinista. Durante la reunión, aquel hombre le había hecho una pregunta. ¿De verdad quieres convertirte en un oficinista? Él había asentido. Sí, quiero tener un trabajo normal como en la empresa donde trabajas. El hombre soltó una carcajada. Bueno, la empresa donde trabajo no es precisamente normal. Escuché que eres un estudiante extraordinario, que puedes resolver problemas en cuestión de segundos. Entonces, tal vez sea un lugar adecuado para ti. Wu Jing inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿podría visitarlo? Por supuesto, la respuesta llegó de inmediato. Si mi sobrino quiere hacer un recorrido por la empresa, será bienvenido. Solo dime cuándo quieres venir. El día acordado había llegado. Sentado en el autobús, Wu Jing observó el tráfico a través de la ventana. Mientras tanto, su mente realizaba cálculos automáticamente: velocidad promedio, distancia restante, tiempo estimado de llegada. Unos segundos después, obtuvo el resultado: 32 minutos. Ese era el tiempo exacto que tardaría en llegar a la empresa. Apenas llegó frente al edificio, Wu Jing sacó su teléfono y llamó a su tío. Ya estoy aquí. Perfecto, dame un minuto y bajo. Mientras esperaba, levantó la vista hacia el enorme edificio. Era la sede de Xinhua General Trading, un auténtico conglomerado. Wu Jing observó a las personas que entraban y salían constantemente: oficinistas, empleados, ejecutivos, gente común viviendo vidas aparentemente normales. Y precisamente eso era lo que él quería: una vida normal. Poco después, su tío apareció en la entrada. Wu Jing, su expresión era muy alegre. Encontraste el camino sin problemas, qué bien. Por cierto, ¿por qué estás esperando afuera? Podrías haber entrado al vestíbulo. Wu Jing inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por venir a recibirme. Su tío soltó una pequeña risa. No es nada. Luego le dio una palmada amistosa en el hombro. Vamos, al menos puedo darte un recorrido por la empresa. Con eso dicho, ambos entraron al edificio. Mientras caminaban por el amplio vestíbulo, su tío observó la expresión curiosa de Wu Jing. ¿Qué te parece? Es fascinante. La respuesta fue inmediata. Su tío sonrió satisfecho. Todavía no has visto nada. Tenemos una cafetería en el sótano. Más tarde iremos a verla. Esta es la sede central de la ciudad, pero también tenemos sucursales por todo el país. Antes de que pudiera continuar, Wu Jing mencionó varias de ellas por su nombre. Su tío lo miró sorprendido. Espera, ¿investigaste la empresa? Sí. Wu Jing miró con asombro el lugar. Para vivir una vida normal necesito aprender muchas cosas. Por eso creo que ser normal es mucho más difícil de lo que parece. Su tío no pudo evitar reírse. Nunca había escuchado a alguien decir eso. Sacó su tarjeta de acceso y ambos entraron. Justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de abrirse, una voz femenina habló en voz alta: jefe de departamento. Ambos giraron la cabeza. Una mujer se acercaba caminando con una sonrisa. Era Yerim. Ese chico es su hijo. El tío de Wu Jing negó inmediatamente. No, es mi sobrino. Solo vino a entregarme algo. En serio, Yerim observó atentamente a Wu Jing. Pensé que era un estudiante de secundaria. Wu Jing la observó durante unos segundos. Yo también pensé lo mismo de ti. El ambiente se quedó en silencio. Yerim parpadeó confundida. ¿No es obvio por el uniforme? Su tío lo apresuró para irse. Claramente no quería que aquella conversación siguiera avanzando. Bueno, ya llegó el ascensor. Cambió de tema. Nos vemos después. Disfruta tu almuerzo. Yerim se quedó con los brazos cruzados mirándolos en silencio. Las puertas se cerraron. Dentro del ascensor, el tío de Wu Jing suspiró aliviado. Pocos segundos después, el ascensor llegó al 7º piso. Las puertas se abrieron, y su tío señaló el área frente a ellos. Bienvenido. Una amplia oficina apareció ante sus ojos. Filas de escritorios, computadoras, empleados trabajando, teléfonos sonando, documentos moviéndose de un lado a otro. Mientras recorrían la oficina, su tío insistía en que no era nada especial, pero para Wu Jing era diferente. Finalmente llegaron a un cubículo vacío. Siéntate aquí. Wu Jing obedeció. Su tío lo observó divertido. ¿Y bien? ¿Cómo se siente? Sentado ahí te sientes como un oficinista. Wu Jing miró el escritorio, la computadora y los documentos apilados. No, pero trabajaré duro para convertirme en uno. Justo entonces, un hombre apareció apresuradamente. Jefe de departamento, acaban de informar que el contrato con Arabia Saudita fue cancelado. La expresión de su tío cambió de inmediato. ¿Qué? Te dije que programaras una reunión. Llama a todos a la sala de reuniones. Sí, señor. El hombre salió corriendo. Él acompañó a Wu Jing al ascensor y soltó un suspiro. Lo siento, quería almorzar contigo, pero surgió un problema urgente. Wu Jing negó con la cabeza. Está bien, ya vi muchas cosas.
gracias por mostrarme la empresa, bajaré solo. Tomó el ascensor y descendió hasta el primer piso. Sin embargo, apenas salió, se encontró nuevamente con Yerim. La chica sonrió al verlo. Vaya, nos volvimos a encontrar. Wu Jing la observó durante unos segundos y comenzó a analizarla. Eran las 11 de la mañana. Una estudiante de secundaria debería estar en clases. Además, la forma en que había hablado con su tío le llamaba la atención. No parecía intimidada por los adultos. Su tono era tranquilo, su expresión relajada, y cuando se acercó, lo hizo con total seguridad, invadiendo su espacio personal como si aquel lugar le perteneciera. Todo apuntaba a una conclusión: tenía alguna relación importante con un ejecutivo de la empresa, alguien de alto rango. Si era así, no estaría mal saber quién era. Yerim sonrió. ¿Y bien? ¿Entregaste el paquete? Sí. Wu Jing asintió. Adiós. Comenzó a alejarse. La sonrisa de Yerim desapareció. Giró rápidamente. Espera. Wu Jing se detuvo. Sí. Ella lo observó confundida. ¿No deberías estar en clase ahora mismo? ¿Escapaste de la escuela? No, no voy a la escuela. La respuesta fue tan directa que Yerim tardó unos segundos en reaccionar. Dicho eso, él volvió a darse la vuelta dispuesto a marcharse. Espera un segundo. Yerim volvió a detenerlo. Wu Jing giró la cabeza. ¿Por qué sigues deteniéndome? No me gusta perder el tiempo, y hablar contigo no me genera ningún beneficio. Así que deja de molestarme. Yerim se quedó inmóvil durante unos segundos. Mientras tanto, Wu Jing observaba su reacción. Había notado algo curioso. Las personas acostumbradas a recibir atención solían reaccionar de forma particular cuando alguien las ignoraba. Necesitaban demostrar su valor, y ahora quería descubrir en quién se respaldaba a ella. Tal como esperaba, Yerim llevó sus manos a su cintura. ¿Y qué pasaría si te dijera que soy la hija del CEO? Wu Jing la observó en silencio. Era exactamente la respuesta que esperaba. Sin embargo, recordó algo que había aprendido. En situaciones como aquella, lo normal era mostrar sorpresa. Así que abrió ligeramente los ojos y separó apenas los labios. Es cierto, Yerim sonrió con satisfacción. ¿Ahora me ves diferente? Mientras hablaba, comenzó a observarlo de arriba a abajo. Analizó su ropa, sus zapatos, su apariencia. Como si estuviera reevaluando su valor, Wu Jing registró el cambio inmediatamente. Después de revelar su identidad, ella había recuperado la iniciativa. Ahora lo examinaba descaradamente, como si estuviera por debajo de ella. Había recuperado el control de sus emociones. Momentos después, volvió a hablar. Por cierto, ¿vas a la escuela? Sí. La respuesta fue breve. Perfecto. Ella sonrió. Estoy aburrida. ¿Quieres salir conmigo hoy? Wu Jing volvió a analizarla. Sus pupilas estaban ligeramente dilatadas, su mirada se desviaba ocasionalmente. Los músculos alrededor de sus labios mostraban tensión. Todo apuntaba a una conclusión. No sentía interés genuino, sentía curiosidad, codicia. Lo observaba como alguien observa a un objeto interesante, un juguete nuevo. Aún así, no lo consideró un problema. Si comprendía sus motivaciones, también podía anticipar sus acciones, y si podía anticiparlas, podía utilizarlas a su favor. Yerim volvió a insistir. Todavía no he almorzado. ¿Quieres ir a comer algo? No hay problema. Wu Jing aceptó. Una nueva conclusión apareció en su mente. Existía una alta probabilidad de que Yerim tuviera tendencias narcisistas. Conozco un lugar muy bueno. Ella comenzó a caminar. Sígueme. Wu Jing la siguió en silencio. Mientras avanzaban, notó otro detalle. Ella ni siquiera se había molestado en explicarle a dónde iban, no mencionó el restaurante, no indicó la dirección. Parecía creer que el mundo giraba a su alrededor. Cuando llegaron al restaurante, Yerim eligió una mesa junto a la ventana y tomó asiento. Entonces, si no vas a la escuela, comenzó ella. ¿Estás entrenando para convertirte en idol? Wu Jing se sentó frente a ella. No. La respuesta fue inmediata. Entonces, ¿qué haces? Estudio. Wu Jing respondió con total naturalidad. Me estoy preparando para obtener el certificado general. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué no estás en la escuela? Yerim respondió casi al instante. Salí temprano hoy por ese día. Sin embargo, Wu Jing observó algo. Su mirada se desplazó brevemente hacia un lado. También comenzó a acomodarse el cabello. Pequeños gestos, microcomportamientos, posibles señales de estrés. ¿Estás en tus días? Me refiero a los cambios hormonales asociados al desprendimiento del revestimiento uterino. Yerim se puso completamente roja. ¿De qué estás hablando?, preguntó, mientras se ponía de mal humor. Justo entonces llegó la camarera. Buenas tardes. ¿Qué desean ordenar? Yerim aprovechó la interrupción para recuperar la compostura. 2 menús tipo S, por favor. Entendido. La camarera anotó el pedido y se retiró. Wu Jing observó la escena.
tal como había supuesto. Ella ni siquiera le había preguntado qué quería comer, simplemente había tomado la decisión por ambos, otro indicio de su deseo de dominar a los demás. Yerin volvió a hablar. Por cierto, ¿cómo te llamas? Sin Wu Jing, respondió él. Ella también se presentó formalmente. Wu Jing guardó silencio, y el ambiente se quedó incómodamente tranquilo. Pasaron varios minutos, y finalmente, ella rompió el silencio. ¿Siempre hablas tan poco?, preguntó. Sí. Ella soltó un suspiro. Qué aburrido. Por suerte para ambos, la camarera regresó con los platos en ese momento. Sin embargo, al acercarse a la mesa, Yerin la golpeó sin querer. Los platos estuvieron a punto de caerse. Por fortuna, ella logró recuperar el equilibrio. Lo siento mucho, se disculpó Yerin. La camarera se inclinó rápidamente. También siento haberte sorprendido. Yerin negó con la cabeza. No pasa nada. Wu Jing observó a Yerin. Eres demasiado sensible, comentó. Yerin se quitó su liga para arreglar su cabello. Te dije que era ese día, murmuró. Mientras ella intentaba ordenar su cabello, él no podía evitar pensar que había una gran probabilidad de que ella estuviera mintiendo. Entonces la liga que sujetaba su coleta cayó al suelo. Se inclinó para recogerla, pero justo en ese momento, Wu Jing apoyó una mano sobre el borde de la mesa. ¿Qué estás haciendo?, lo miró confundida. Wu Jing habló con calma. Es para que no te golpees la cabeza. Yerin lo observó unos segundos antes de suspirar. Debes haber tenido un día difícil, ¿verdad?, preguntó Wu Jing. Yerin no supo cómo responder ante eso. De ninguna manera, dijo al final. ¿Por qué hablas como si supieras todo? Wu Jing negó con tranquilidad. Solo noté que pareces cansada. Ella comenzó a acomodarse el cabello. Preocúpate por ti primero, dijo con falsa molestia. Tu cara está tan pálida que parece transparente. Come antes de que se enfríe. Wu Jing obedeció. Tomó una cucharada de sopa y la probó, e inmediatamente se detuvo. El sabor era mucho mejor de lo que esperaba. Yerin sonrió al notar su reacción. ¿Verdad que está buena? Está al nivel de un restaurante que conozco en Busan, aunque no vale la pena comparar el resto del menú. Wu Jing la observó atentamente. Era el momento adecuado. Si quería mantener la conversación, debía dirigirla hacia algo que le gustara. ¿Con quién fuiste a ese restaurante? Yerin respondió sin pensar demasiado. Con una vieja amiga, Kim Yena. ¿La conoces, verdad? Wu Jing repitió el nombre. Kim Yena. Nunca había escuchado hablar de ella. La expresión de Yerin cambió inmediatamente. Como que nunca escuchaste hablar de ella. Es una actriz muy famosa. ¿No ves películas o YouTube? Wu Jing ignoró la pregunta. En lugar de eso, decidió profundizar en el recuerdo para evocar emociones felices. Debió ser agradable ver el océano, comentó. La mirada de Yerin se suavizó. Sin darse cuenta, comenzó a recordar. Sí, fue increíble. Por la noche podíamos ver el puente Wangan, y cuando explotaron los fuegos artificiales, parecía una obra de arte. Wu Jing permaneció en silencio escuchándola. Su cuerpo y cerebro, recordando el pasado, ahora estaban inundados de dopamina y noradrenalina. El cerebro humano no podía distinguir entre la realidad y la imaginación. Era como pensar en un limón y que se le hiciera agua a la boca. Aunque ella estaba sentada hablando, era como si estuviera viendo fuegos artificiales en un yate. Con solo llevar sus recuerdos y escuchar, se había convertido en una fuente de su alegría. La observó durante unos segundos antes de hacer una pregunta. ¿Cómo se veían los fuegos artificiales? Por primera vez desde que comenzó la conversación. Ella pareció realmente interesada en responderle. Sonrió con entusiasmo mientras recordaba el viaje. Los platos principales llegaron poco después. Mientras comían, ella continuó hablando de distintos lugares que había visitado. Cuando terminaron de comer, volvió a dirigir la conversación hacia él. ¿Y tú? ¿Has viajado alguna vez? No. La respuesta fue sencilla. Nunca. Yerin pareció sorprendida. Entonces deberías hacerlo algún día. El año pasado fui a una isla llamada Holbox. Está en México. Antes de que pudiera seguir hablando, Wu Jing mencionó la ubicación exacta. Yerin comenzó a describir el lugar. Las playas son increíbles. Y por la noche el cielo está lleno de estrellas, casi como una aurora. Sin embargo, de repente, Wu Jing se puso de pie. Debo irme, necesito estudiar. Ahora, ella lo miró incrédula. ¿Por qué tan de repente? No vas a hacer cosas raras, ¿verdad? Wu Jing hizo una pequeña reverencia. Todavía tengo que prepararme para el certificado general, así que me marcharé. Gracias por la comida. Espera. Yerin se levantó rápidamente. ¿Solo te vas a ir así como así? Al menos dame tu número. No has estado en Holbox. ¿Y si algún día quieres viajar? ¿No sería útil tenerme entre tus contactos? Conozco los mejores hoteles.
los mejores restaurantes, puedo evitar que termines en algún sitio mediocre. Wu Jing la observó en silencio. Mientras hablaba, analizó cada una de sus expresiones. Ella era adicta a las hormonas que le traían alegría, y él era quien las estaba proporcionando. Podría tener problemas de apego y carecer de fuertes lazos familiares. Si usaba eso correctamente, todo lo que sabía podría ser suyo. Finalmente sacó su teléfono y se lo entregó. Puedes guardarlo. Yerin bajó la vista. Ni siquiera tienes contraseña. Aquello volvió a sorprenderla. Aún así, guardó su número. Luego le devolvió el dispositivo. Listo. Wu Jing asintió. Gracias por la comida. Ella siguió observándolo mientras se alejaba. Por alguna razón, no quería que la conversación terminara todavía. Espera, volvió a alcanzarlo. ¿Podemos caminar un poco juntos? ¿Dónde vives? Wu Jing no respondió. Su mirada estaba fija en otro lugar. Yerin frunció el ceño. ¿Me estás ignorando? No obtuvo respuesta, entonces siguió la dirección de sus ojos. Al otro lado de la calle había un callejón estrecho. Wu Jing permanecía inmóvil observándolo. Yerin se acercó unos pasos. ¿Qué ocurre? ¿Qué está mal contigo? Wu Jing levantó una mano para detenerla. No mires, alguien fue apuñalado. El agresor notó que lo habían descubierto y salió corriendo. En aquella fracción de segundo, Wu Jing registró cada detalle de su apariencia y lo guardó en su memoria. Luego corrió hacia la víctima. Mientras avanzaba, sacó su teléfono y marcó a emergencias. Una vez más, pensó que vivir una vida normal sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Al llegar junto al hombre, presionó la herida. Aguante un poco más. La llamada fue atendida. Emergencias, ¿cuál es su situación? Un hombre fue apuñalado. Wu Jing dio rápidamente la ubicación. Por favor, envíen una ambulancia y a la policía. Luego revisó el pulso de la víctima, era cada vez más rápido. Su cuerpo estaba intentando compensar la pérdida de sangre aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es su tipo de sangre? Preguntó. El hombre respiró con dificultad. B. Tipo B. El sangrado interno parecía grave. Volvió a hablar por teléfono. La víctima recibió una puñalada en el abdomen. La herida parece haber provocado un hemoperitoneo severo o sangrado abdominal interno. Probablemente necesitará una transfusión de sangre. Su tipo de sangre es B. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. ¿Puede repetir eso? Wu Jing hizo una pausa. La víctima perdió mucha sangre por una puñalada. Creo que necesitará una transfusión. Su tipo de sangre es B. La operadora continuó haciendo preguntas. ¿Dónde recibió exactamente la puñalada? El abdomen. Mantenga presión sobre la herida con las manos o con una tela limpia, le ordenó. Ya lo estoy haciendo. Wu Jing no apartó la mano. Por favor, preparen sangre compatible y envíen ayuda de inmediato. La operadora confirmó que los equipos ya estaban en camino. Mientras esperaba, una vez más llegó a la misma conclusión. Vivir una vida normal sería demasiado difícil. Yerin observaba toda la escena. Tenía las manos cubriéndole la boca y estaba completamente aterrada. Unos minutos después, la policía llegó junto con una ambulancia, mientras los paramédicos atendían a la víctima. Wu Jing se limpiaba las manos con un pañuelo. Fue entonces cuando un oficial se acercó. Estudiante, necesito hacerte algunas preguntas sobre la persona que viste. No hay problema. Wu Jing comenzó a describir al sospechoso. Tenía el cabello corto y llevaba una gorra gris, vestía una camiseta negra de cuello alto, usaba pantalones de mezclilla. Pesaba aproximadamente 80 kilos. Medía cerca de 1,80 m. Iba a continuar describiendo los zapatos cuando el oficial levantó una mano. Espera un momento. Sacó su teléfono y activó una grabación de voz. ¿Puedes repetir todo desde el principio? Sí. Wu Jing repitió cada detalle sin ninguna dificultad. Cuando terminó, el oficial lo observó con sorpresa. Gracias por tu cooperación. Nos pondremos en contacto contigo si necesitamos algo más. Mientras el oficial se alejaba, Wu Jing dirigió una mirada hacia Yerin. Probablemente era la primera vez que experimentaba algo así. Para alguien como ella, aquello debía haber sido bastante impactante. Sin embargo, para él, el momento era importante por otra razón. Las personas que atravesaban una experiencia traumática por primera vez solían sentirse inseguras y vulnerables. Necesitaban a alguien que les transmitiera tranquilidad como un padre. Ahora mismo, no parecía haber nadie más que pudiera ocupar ese lugar, por lo que él iba a tomarlo. Así que se acercó a ella. ¿Estás bien?, preguntó. Este momento iba a dejar una fuerte impresión, haciéndola pensar en él. Yerin levantó la vista, todavía parecía nerviosa. Sí, creo. Wu Jing apoyó una mano sobre su hombro. Ya está todo bien. Afortunadamente, la víctima no parece estar gravemente herida. No tienes que preocuparte, el culpable no vio nuestras caras, y pronto será atrapado. Hay muchas cámaras de seguridad alrededor. Al caer la noche,
Yerin regresó a casa. Mientras tomaba una ducha, permaneció varios minutos bajo el agua pensando en lo ocurrido y, más concretamente, en Wu Jing. Por alguna razón, recordarlo le producía una extraña sensación de tranquilidad. Finalmente salió del baño, se secó el cabello, se cambió de ropa y se dirigió hacia su tocador. Sin embargo, antes de hacer algo más, miró la pantalla de su celular durante unos segundos. Por su parte, Wu Jing se encontraba en casa viendo videos de comida. Le parecían bastante interesantes. Mientras observaba una receta tras otra, pensó que algún día le gustaría probar algunas de esas comidas. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Yerin. ¿Llegaste bien a casa? Wu Jing respondió que sí. Recordó lo ocurrido durante la tarde y concluyó que probablemente seguía preocupada por el incidente. Deberías dormir un poco. Después de enviar el mensaje, volvió a lo que estaba haciendo. Continuó viendo videos y recetas de cocina, pero poco después recibió otra notificación. Todavía no ha cenado. A la mañana siguiente, desayunó junto a su familia. El ambiente era tranquilo y agradable. Después de comer, su padre se fue a trabajar y Bomi salió para asistir a clases. Wu Jing, por su parte, volvió a estudiar para el examen. Para él, el contenido no representaba demasiada dificultad. Tras terminar una parte del material, dirigió la mirada hacia su escritorio. Allí estaba su teléfono. Había aprendido que mantenerlo cerca era una regla básica de la vida cotidiana, un hábito que parecía obligatorio para las personas normales. Justo en ese momento, apareció un nuevo mensaje de Harrem. Wu Jing observó la pantalla durante unos segundos. Luego pensó, ignorar mensajes también debe formar parte de la vida cotidiana. Así que volvió a mirar por la ventana. Una vez se posó en unos cables. El día era tranquilo, pacífico. Y si vivir una vida normal era tan difícil, entonces tendría que esforzarse más para conseguirlo. De pronto, el teléfono comenzó a sonar. Wu Jing contestó. Una voz femenina se presentó. Buenos días. Habla Kim Mi-young. Lo estoy llamando para informarle sobre préstamos comerciales y fondos de emergencia. Wu Jing se quedó pensativo. ¿Acaso había ganado algo? No parecía. Entonces recordó que había escuchado sobre llamadas fraudulentas y ofertas engañosas. Quizá esta era una de ellas, por lo que decidió responder de la manera que consideró adecuada. Necesito 100.000 millones. Hubo un breve silencio. Perdón, 100.000 millones. ¿Es posible? La persona al otro lado quedó completamente confundida. Y pocos segundos después, la llamada terminó abruptamente. Wu Jing dejó el teléfono sobre la mesa. Era bueno haber aprendido a manejar las estafas. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Wu Jing frunció ligeramente el ceño. Preguntó si había ocurrido algún error en el sistema, pero esta vez la voz al otro lado era diferente. Hablo con Sin Wu Jing. Sí, lo llamo en relación con un informe policial. Wu Jing se preguntó si la llamada era exactamente lo que estaba imaginando. La persona al otro lado continuó hablando. ¿Es usted el estudiante que reportó el incidente ocurrido cerca del restaurante? Sí. Tras confirmar su identidad, el hombre le preguntó si se encontraba bien. Wu Jing respondió que sí. Nos gustaría que viniera a la comisaría para dar una breve declaración como testigo, comentó aquel hombre. Entendido. Después de colgar, Wu Jing se puso un conjunto deportivo y salió de casa. Sin embargo, antes de marcharse, volvió a abrir la puerta. Volveré enseguida. Aquellas palabras eran importantes para él. Esta vez no llegaría tarde. Esta vez regresaría a casa y podría volver a ver a su familia. Con ese pensamiento en mente, se dirigió al distrito policial. Al llegar, fue conducido a una sala de observación. Al otro lado de un cristal, se encontraba un hombre. El detective le explicó la situación. Lo detuvimos porque coincide con parte de la descripción que diste. Luego señaló hacia el cristal. ¿Qué tal? ¿Parece la misma persona de ese día? ¿Quieres escuchar su voz? Wu Jing asintió. Poco después, el hombre comenzó a hablar, y su voz se escuchó en la sala. Nunca he visto a esa persona. Ni siquiera conozco a la víctima. Mientras lo escuchaba, Wu Jing comenzó a analizarlo. Cada palabra, cada pausa, para él, todo resultaba demasiado evidente. Aquel hombre era un mentiroso terrible. Sin embargo, también se preguntó algo. ¿Bastaba con eso para demostrar que era culpable? El detective volvió a dirigirse a él. ¿Qué opinas después de escucharlo? Wu Jing no apartó la vista del sospechoso.
definitivamente está mintiendo. El detective arqueó una ceja. ¿Estás seguro? A simple vista no parece culpable. Sí, Wu Jing respondió con tranquilidad. Está mintiendo. Continuó observándolo atentamente mientras seguía analizando cada uno de sus movimientos. Se tocaba la nariz constantemente, según lo que había estudiado. Cuando una persona mentía, ciertas catecolaminas podían aumentar la presión sanguínea en zonas como la nariz y los ojos, provocando picazón. Además, se mordía los labios y se tocaba la cara con frecuencia. Aquellos eran comportamientos subconscientes asociados a alguien que esperaba que sus mentiras fueran aceptadas. También había otro detalle. Ante una situación de peligro, las personas solían reaccionar de tres formas: luchar, huir o congelarse. El hombre había cruzado las piernas, así que había elegido congelarse. Por supuesto, incluso una persona inocente podía reaccionar así bajo estrés, pero después de analizar su comportamiento y su lenguaje corporal, llegó a una conclusión. Él parecía tener miedo de ser descubierto. Entonces se giró hacia el detective. ¿Cuál es su formación académica? El detective parpadeó. ¿Por qué quiere saber eso? Tiene una maestría. Wu Jing asintió. Pensó que cuanto más educada era una persona, más tendía a confiar en la lógica y la evidencia. Si aquel hombre era realmente culpable, probablemente estaría preocupado por pruebas físicas, ADN o testigos. Por eso hizo otra pregunta. ¿Ya le mencionaron la existencia de algún testigo? Todavía no. El detective frunció el ceño. ¿No solo lo viste tú desde lejos?, preguntó. Si le decimos que hay un testigo, probablemente confesará. Ese hombre es el culpable, comentó Wu Jing. El detective todavía parecía confundido. Entonces, ¿de verdad crees que él fue quien lo hizo? Sí. Wu Jing comenzó a caminar hacia la salida y debería tener cuidado. Ya estaba pensando en algo completamente distinto. Tenía hambre. El detective observó cómo se alejaba. ¿Quieres que alguien te acompañe?, preguntó. No es necesario, respondió él, y así abandonó la comisaría. Apenas se fue, el detective se quedó pensando en la conversación que habían tenido. Finalmente, decidió intentarlo. Entró en la sala de interrogatorios. Frente a él estaba el sospechoso. Señor Kim Yong-bae, tenemos un testigo que lo vio en la escena. Por primera vez, la expresión del sospechoso cambió. ¿Un testigo? El detective no apartó la mirada. Sí, hubo unos segundos de silencio. ¿Va a seguir negándolo? Kim Yong-bae soltó un largo suspiro. Yo fui impulsivo, no planeaba hacerle eso desde el principio. Y con esas palabras, terminó confesando. Una vez que la lluvia cesó, Wu Jing salió de la estación de policía. Mientras caminaba, pensó en algo importante. ¿Qué tan buenos serían los fideos de la estación de policía? ¿Serían increíbles? ¿O súper deliciosos? Solo imaginarlo hizo que se le hiciera agua a la boca. Un día definitivamente los probaría. Entonces revisó los mensajes de Yerim. Le escribió para informarle que el culpable había sido atrapado y que ya podía relajarse. En ese momento, Yerim estaba en la escuela. A su alrededor, sus amigas hablaban sobre peinados, bolsos y otros temas cotidianos. Sin embargo, ella ignoró la conversación y respondió inmediatamente. ¿Es verdad? ¿Ya lo atraparon? ¿Y por qué me respondes los mensajes hasta ahora? Wu Jing respondió sin pensarlo demasiado. Estaba ocupado pasando de tus mensajes. Yerim se quedó mirando la pantalla. ¿Qué quieres decir? La respuesta llegó enseguida. No es normal ignorar mensajes. Ella se quedó sin palabras. Por un momento, ni siquiera supo qué responder. Poco después, recibió otro mensaje. Tu clase ya debería haber terminado, ve a casa con cuidado. Ella parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabes que mi clase terminó? Luego escribió otra pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy a punto de afrontar un desafío. ¿Qué desafío? Si vienes a apoyarme, probablemente gane. Poco después, ambos se encontraron frente a un restaurante. Yerim observó el enorme tazón y luego miró a Wu Jing. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. Wu Jing asintió con total seriedad. La vida es una serie de desafíos. Si existe una oportunidad, hay que aprovecharla. El dueño del local se acercó para explicar las reglas. Tienes 20 minutos para terminar todo. Señaló la enorme cantidad de comida colocada sobre la mesa. Si no terminas a tiempo o vomitas durante el reto, perderás. Y tendrán que pagar una penalización de 20.000 wons. Wu Jing observó atentamente las porciones y comenzó a analizar la situación. No existía un límite fijo para la cantidad de comida que podía consumir una persona. Uno de los factores más importantes era la leptina, una hormona producida por las células grasas que enviaba señales de saciedad al cerebro. Si terminaba antes de que esas señales se volvieran demasiado fuertes, sus posibilidades aumentarían considerablemente. El dueño del restaurante sonrió. Avísame cuando estés listo. Wu Jing observó la montaña de comida frente a él. Luego asintió.
estoy listo. El dueño presionó el cronómetro. Entonces comienza. Wu Jing comenzó a devorar los fideos sin detenerse. Tomaba grandes bocados una y otra vez. Tanto el dueño del local como Yerim lo observaban sorprendidos. No estaba comiendo una porción a la vez. Simplemente parecía absorber todo el plato. Y apenas unos minutos después, no quedaba nada. El dueño miró el reloj y abrió los ojos con sorpresa. Lo lograste. Has superado el desafío. Wu Jing asintió satisfecho. Por un momento se preguntó si debía llamar a Bomi para que lo felicitara. Luego se recostó ligeramente en la silla. Yerim seguía observándolo. ¿Cómo pudiste comer todo eso? Esto es una locura para YouTube. No, eso no es normal, respondió Wu Jing mientras se acariciaba la barriga. Ella señaló los platos vacíos. Comerse todo eso de una sola vez te parece normal. Después de abandonar el restaurante, agradeció al dueño. La comida fue increíble. Muchas gracias. Luego miró a Yerim. Ahora deberíamos ir por el postre. Ella lo miró incrédula. ¿Todavía tienes espacio para más comida? El postre después de una comida es apropiado cuando estás con una chica. Yerim se quedó en silencio. ¿Te das cuenta de lo raro que suena eso? Suspiró. Aunque, extrañamente, también es divertido. Wu Jing inclinó ligeramente la cabeza. Entonces eso es normal, solo apresúrate. Ambos terminaron yendo a otro local. Mientras comían el postre, Yerim volvió a mirarlo. ¿De verdad necesitas dejar de ver tanto YouTube? Wu Jing tomó otra cucharada. Está increíblemente bueno. Cuando ya había oscurecido, un automóvil llegó para recoger a Yerim. Ella giró hacia él antes de subir. Vamos, te llevaré a casa. No es necesario. Wu Jing negó con la cabeza. Quiero caminar un poco para la digestión. Yerim asintió. Muy bien, entonces nos vemos. Mientras el vehículo se alejaba, ella observó a Wu Jing por la ventana. Era raro, muy raro, pero por alguna razón, eso comenzaba a gustarle. Esa noche, Wu Jing volvió a casa y continuó viendo videos en YouTube como de costumbre. De pronto, recibió una llamada, y contestó inmediatamente. Hola, ¿otra vez gané algo?, se preguntó. ¿Es este el teléfono de Sin Wu Jing?, preguntó la voz del otro lado. Sí. ¿Quién habla? Soy Kim Tae-jun. Al reconocer la voz del detective, Wu Jing se relajó. Entonces hable. Antes de continuar, Tae-jun soltó una pequeña risa. Es un buen momento para hablar. Sí, ahora mismo estoy libre. Y así, el detective comenzó a explicarle el motivo de su llamada. Se trata de la chica del canal de YouTube que me mostraste. Tal como dijiste, la víctima tenía alrededor de 20 años, y el responsable no era una sola persona, era un grupo. Todos se conocieron a través de una banda de fugitivos. Además, la víctima tenía antecedentes de escaparse de casa con frecuencia, por lo que su familia rara vez prestaba atención cuando desaparecía. Wu Jing pensó que los responsables debieron descubrir esos detalles antes de actuar, y probablemente cometieron el crimen teniendo eso en cuenta. Le salvaste la vida a alguien. La voz de Kim Tae-jun sonó más seria. Dime la verdad, ¿cómo lo supiste? ¿Tienes algún tipo de poder especial? Wu Jing ignoró la pregunta. La víctima regresó a casa sana y salva. Sí, llegó bien. El detective soltó una pequeña risa. Y gracias a ti resolvimos el caso. Por eso quiero invitarte a comer. ¿Cuándo estás libre? Wu Jing se quedó pensativo. La oportunidad había aparecido exactamente como esperaba. ¿Sería posible recibir carne en lugar de una comida cualquiera? Hubo unos segundos de silencio. Carne, claro. Solo dime qué quieres comer. La respuesta de Wu Jing fue inmediata. Solomillo Hanguo grado 9. ¿Qué? Kim Tae-jun parpadeó. Pensé que pedirías tteokbokki o algo parecido. No, quiero solomillo Hanguo grado 9. El detective se quedó sin palabras. Ni siquiera estaba seguro de haber escuchado correctamente. Sin embargo, después de todo lo ocurrido, decidió aceptar. Está bien, lo mereces. Entonces, ¿cuándo nos vemos?, preguntó Wu Jing. ¿El sábado te parece bien?, preguntó Tae-jun. Me parece bien, lo anotaré en mi agenda, respondió Wu Jing. Varios días después, llegó el sábado. Wu Jing caminaba hacia el restaurante acordado, pensando en ese solomillo de grado 9 que se comería. Mientras avanzaba por la calle, dos personas se acercaron a él, un chico y una chica. Disculpa, ¿podemos preguntarte algo? Wu Jing se detuvo. ¿Qué sucede? La chica sonrió. Es solo que pareces una persona con mucha suerte. Wu Jing inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? La chica volvió a sonreír. Alguien con tanta buena fortuna como tú. No podíamos simplemente dejarlo pasar. Wu Jing los observó unos segundos. ¿Estás hablando de suerte, bendiciones o destino? La chica sonrió. Sí, exactamente, estudiamos ese tipo de cosas. Tu energía es muy brillante, así que quería compartir unas palabras contigo.
Wu Jing reflexionó por un momento. Existían muchos tipos de estudios, y el aprendizaje era un viaje por la vida. ¿Qué clase de estudios realizan?, preguntó. La chica respondió con confianza. Nos enfocamos principalmente en los principios del universo. Los ojos de Wu Jing se iluminaron. ¿En serio? Entonces, ¿podría considerarse una rama de la ciencia? ¿O algo relacionado con la física? La sonrisa de la chica se congeló ligeramente. No exactamente. ¿Conoces el dicho? Las montañas son montañas y el agua es agua. Las personas no observan la naturaleza tal como es, le asignan significados. Wu Jing repasó en voz alta los conceptos de montaña y agua. Después preguntó, ¿hay algún error en mis conocimientos? La chica comenzó a ponerse nerviosa. La conversación no estaba tomando el rumbo que esperaba. El chico intervino, según lo que percibo. Uno de tus ancestros te está observando, se parece mucho a ti, pero parece que no has estado dándole los respetos adecuados. Wu Jing abrió ligeramente los ojos. Pueden ver fantasmas, nosotros los llamamos espíritus ancestrales. La chica tuvo que responder ante el silencio del chico, pero Wu Jing sacó inmediatamente su teléfono. ¿Cómo los perciben? No conozco ningún órgano biológico capaz de hacer eso. Normalmente los humanos procesan la información visual a través de la retina, la mácula, el punto ciego y el nervio óptico. Si ustedes pueden percibir algo que otras personas no ven, ¿poseen algún órgano visual diferente? ¿Se trata de una mutación genética? ¿Una adaptación evolutiva? ¿O perciben algún tipo de longitud de onda que aún no ha sido identificada? Ambos se quedaron congelados. El chico que acompañaba a la chica se inclinó discretamente hacia ella. Creo que deberíamos irnos, si lo llevamos con nosotros, algo malo sucederá. Ella asintió inmediatamente, luego volvió a mirar a Wu Jing. Quizá podamos hablar de esto en otra ocasión, tenemos algo urgente que hacer, debemos irnos. Wu Jing los observó atentamente, después de analizarlos, concluyó que tenían miedo. Así que dijo que él no era tan aterrador. La pareja se dio media vuelta, no es eso, de verdad nos surgió algo urgente. Sin embargo, Wu Jing insistió, todavía tengo curiosidad, entonces, por favor, quédense y cuénteme más sobre eso. Los dos terminaron alejándose a paso rápido. Fue entonces cuando una carcajada estalló desde un costado. Eso estuvo increíble. Wu Jing giró la cabeza. Un hombre sostenía un teléfono móvil y se estaba riendo. Él se presentó, hola, soy del canal de YouTube Carrot TV. Muchas personas caen en ese tipo de engaños, así que solemos grabar estas situaciones por si acaso. Pero nunca había visto a alguien responder de esa manera, señaló el teléfono. ¿Aceptarías que subiéramos la grabación a nuestro canal? No, la respuesta fue inmediata. Eso no sería normal. El hombre intentó convencerlo. Puedo desenfocar tu rostro. No, también puedo modificar tu voz. No, Wu Jing fue contundente, elimine el video. Pero esto puede servir para el bien público. Si oculto tu identidad, nadie te reconocerá. Elimine el video. El hombre suspiró. Y si te doy 500.000 wones, elimine el video. 1.000.000. Wu Jing permaneció en silencio unos segundos. Luego sacó su teléfono. Aquí está mi cuenta bancaria. El creador de contenido se quedó inmóvil. El cambio de actitud había sido demasiado rápido. Aún así, terminó realizando la transferencia. Tiempo después, dentro del restaurante, Tae-jun revisaba el menú. Entonces, ¿qué quieres comer? Solomillo Hanwoo grado 9. Él tembló al mirar los precios. Ya imaginaba que dirías eso. Wu Jing lo observó sin ninguna expresión evidente. ¿Hay algún problema?, preguntó. Ninguno. Tae-jun cerró el menú. Lo prometido es deuda. Luego llamó a la camarera. 3 porciones de solomillo Hanwoo grado 9. Por favor. La camarera asintió y se retiró. Cuando quedaron solos, el detective miró a Wu Jing. Quería darte las gracias. Si hubiéramos llegado un poco más tarde, todo habría terminado en desastre. Cuando entramos al lugar, aquello era un caos. La víctima estaba completamente aterrada y estuvo a punto de saltar por una ventana. Wu Jing escuchó en silencio y finalmente respondió, gracias al cielo llegaron a tiempo. Tae-jun se quedó observándolo unos segundos antes de hablar. Por cierto, olvidé preguntarlo. ¿Cómo has estado? ¿Te has mantenido bien? Wu Jing asintió. Sí, he estado intentando vivir de forma normal. El detective lo observó durante unos segundos. Después de todo lo que había visto durante las últimas semanas, no pudo evitar preguntarse algo. Quizá todo lo que había sufrido en el pasado lo había llevado a interesarse tanto por el comportamiento humano y los crímenes.
Antes de que pudiera seguir pensando en ello, la camarera regresó con los platos. Ambos dirigieron la mirada hacia la mesa. Incluso Taeyun quedó impresionado. La camarera sonrió. Les recomiendo probar primero con un poco de sal, así podrán apreciar mejor el sabor. Una vez que ella se marchó, Wu Jing tomó el primer bocado. Durante semanas había esperado aquel momento, y apenas la carne tocó su lengua, una explosión de sabores recorrió su mente. Se quedó inmóvil. Taeyun lo observó preocupado. ¿Qué ocurre? ¿Te mordiste la lengua? Luego tomó un trozo para probarlo él mismo, y se quedó igual de sorprendido. Vaya, sacudió la cabeza, valió cada centavo. A partir de ese momento, la conversación se volvió mucho más relajada. Ambos probaron distintos acompañamientos, intercambiaron platos, comentaron los sabores, y por primera vez desde que se conocieron, compartieron una comida entre risas. Después de aquello, los días comenzaron a transcurrir con tranquilidad. Wu Jing pasaba tiempo con su familia, seguía hablando ocasionalmente con Yerin, y continuaba preparándose para el examen. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. Hasta que finalmente llegó el gran día, Wu Jing se encontraba en el distrito asignado para el examen de ingreso universitario, en el centro de evaluación número 16. Caminó por el pasillo siguiendo las indicaciones hasta encontrar su aula. A su alrededor, los demás estudiantes mostraban nerviosismo. Algunos repasaban apuntes por última vez. Otros permanecían en silencio mirando al frente. Wu Jing tomó asiento. Los profesores comenzaron a repartir las pruebas. Entonces acomodó su bolígrafo, observó el examen frente a él, y pensó que había llegado la hora de comenzar. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.